Vamos a ver algunas características de las entrevistas. Cuando usamos la entrevista, básicamente cuando queremos generar información que permita contrastar o crear teoría para obtener información experta y calificada sobre individuos, grupos, eventos, procesos, instituciones. Muchas veces cuando, no sé, vamos a hacer un diagnóstico a un centro de salud determinado, necesitamos conocer algunos aspectos vinculados a su organización, su funcionamiento, algunos procesos, el personal, el perfil de los usuarios, etcétera, que nos los va a poder narrar una persona que tenga el conocimiento, digamos, calificado acerca de ese contexto que nosotros queremos abordar. Ese es un discurso individual, ¿sí? Pero que me va a servir para comprender y para al menos acercarnos de manera provisional a nuestro objeto de estudio. Otras veces utilizamos la entrevista cuando queremos conocer los hechos sociales desde la perspectiva de los individuos que lo experimentan, es decir, cómo vive cómo atraviesa una persona determinada por la experiencia de parto, por ejemplo, ¿no? En ese caso, nos interesa un discurso individual acerca de un fenómeno determinado. Y a su vez se utilizan muchas veces las entrevistas como preparación para una encuesta, por ejemplo, para identificar lenguajes específicos de determinados grupos, inhibidores o facilitadores de la comunicación, o luego de una encuesta para enriquecer la interpretación que se le puede llegar a dar a los datos de esa encuesta. La entrevista encuentra su mayor utilidad en la obtención de información acerca de cómo actúan los sujetos en sus prácticas individuales, reconstruyendo el sistema de representaciones sociales. Y esto es bien importante, porque si bien aquí estamos diciendo que vamos a estar recogiendo discursos individuales, esas personas pertenecen a grupos sociales, entonces sus discursos dan cuenta también de las posiciones que esas personas ocupan en la estructura social, en la sociedad. Y pretende, a través de la recogida de un conjunto de saberes privados, la construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia de ese individuo. Es decir, ese discurso individual nosotros lo vamos a tener que poner en contexto, en relación, digamos, con el grupo social al que pertenece esa persona. ¿Y con esto qué quiere decir? ¿Por qué nos interesa en algunos estudios, por ejemplo, entrevistar a mujeres y varones, a personas de diferentes grupos de edad, a personas de diferentes niveles educativos? Bueno, porque hay una idea por detrás, que es que esos discursos individuales guardan relación o de alguna forma están moldeados por ese contexto social en el que están insertos. Existen, en alguna interpretación posible, 4 campos básicos de uso de la entrevista en profundidad. El primero es la reconstrucción de acciones pasadas. El segundo es el estudio de representaciones sociales personalizadas acerca de normas, valores, creencias, prejuicios, códigos, etc. Tienen algunos ejemplos allí que después lo podemos ver en clase, en la clase sincrónica. Y estudios en que interactúan condiciones psicológicas y sociales. También podemos citar un ejemplo de la investigación sobre casos de violencia doméstica de alto riesgo, en la que participamos desde la Unidad de Sociología de la Salud, en que claramente estábamos ante un fenómeno que involucraba aspectos sociales, pero también psicológicos. Entonces, la entrevista en profundidad fue de utilidad porque permitió justamente abordar los dos aspectos. Y a su vez en la prospección de los campos semánticos, vocabulario y discursos arquetípicos de grupos y colectivos sobre los que luego se aplicará una encuesta, ¿no? Es decir, si quiero, por ejemplo, hacer una encuesta acerca de cómo vivieron los adolescentes
la pandemia, bueno, capaz que puede ser bueno que yo pueda hacer algunas entrevistas para recoger la forma en que ellos se expresan, la forma en que ellos experimentan el mundo que les rodea, para elaborar un buen instrumento que no genere problemas a la hora de su aplicación. Algunas características generales de la entrevista. Permite proximidad con los diálogos, las interacciones y las conversaciones en la vida cotidiana entre los individuos. Encuentros entre el investigador y el sujeto investigado con reglas particulares. Cada uno llega a ese encuentro con expectativas explícitas, uno habla, el otro escucha. El entrevistador no contradice al entrevistado, guía la conversación y la conversación parece fluir. Hay una interpretación por parte del entrevistado, responde lo que cree que es relevante, influido también por su voluntad de transmitir la información, y los relatos no siempre pueden tomarse literalmente, son narrativas fruto de realidades concretas. Muchas veces la información se proporciona con determinada orientación o interpretación. ¿Qué queremos decir con esto? Dejo el último punto para el final. Queremos decir que la entrevista se podría situar en, digamos, en el medio entre una situación creada artificialmente, porque lo es, estamos creando una situación artificial, un encuentro con el otro que es artificial, no se daría de manera natural, a no ser que estuviéramos envueltos en este proceso de investigación en el que queremos contactar con el otro para poder entrevistarlo, pero por otro lado, también, a pesar de ello, se guía, se desarrolla la entrevista con una serie de reglas que no escapan a las reglas que guían la interacción entre las personas cotidiana, ¿sí? Entonces, esto la hace muy interesante y muy rica, y en el marco de esas interacciones es que aparecen estas cosas. Bueno, uno siempre está tratando de, nuestros entrevistados, siempre están tratando de responder lo que piensan que queremos saber. Entonces, siempre se generan esos efectos en el marco de las entrevistas. ¿Por qué? Porque las entrevistas no dejan de ser espacios de intercambio, espacios de interacción social entre dos sujetos, más allá de que uno de ellos para nosotros es parte de nuestro objeto de estudio, son sujetos, los dos, y se ponen en juego dos subjetividades en ese encuentro. Y allí cambian cosas, se modifican cosas, y esas son cuestiones que hay que tener bien presentes a la hora de pensar en estos temas. Existe un dilema que tiene que ver con una cuestión más epistemológica acerca de si en las entrevistas construimos un discurso junto con el otro o extraemos ese discurso, ¿no? Y esto tiene más que ver con la idea de si consideramos que nosotros como investigadores podemos ser capaces de recoger unos datos, o si consideramos que esos datos se construyen en el intercambio con el otro. Existen diferentes tipos de entrevistas, según cuán focalizadas o no sean, cuán estructuradas o no sean, según la unidad sea más individual o colectiva, porque también existen entrevistas colectivas, es decir, donde hay un entrevistador o dos, y donde hay más de un entrevistado, pero no llegan a configurar grupos de discusión, pero por lo general se suelen utilizar las entrevistas semiestructuradas, donde acudimos a los encuentros con una guía que más o menos nos van pautando cuáles son los aspectos que no podemos dejar de preguntar en esos encuentros. Entonces, aquí simplemente tenemos una de las clasificaciones posibles, la conversacional informal, basada en un guión, la estandarizada abierta y la estandarizada cerrada, que básicamente es la encuesta. Y otras clasificaciones nos permiten hablar de entrevistas focalizadas, de entrevistas
estandarizadas no estructuradas o no estandarizadas, también las entrevistas a las élites, etc. Pasemos ahora a pensar algunas de las ventajas y desventajas de las entrevistas. Las entrevistas son valiosas en tanto nos permiten obtener información rica y densa, por lo general contextualizada, desde el punto de vista del sujeto, desde el punto de vista del entrevistado. A su vez, suponen un marco de interacción ciertamente flexible para obtener información no prevista, es decir, esto que siempre insistimos, de estar abierto al inesperado. En las entrevistas pasa eso. Uno está en el encuentro con el otro y en ese encuentro pueden surgir, a partir de, no sé, un comentario sobre un aspecto cualquiera, pueden surgirnos algunas preguntas o algunas ideas que a priori parecen interesantes para seguir indagando, que inicialmente no las habíamos previsto. Bueno, en ese marco se pueden introducir, con todos los cuidados acerca de cómo preguntar, de cómo elaborar las preguntas, etc., se pueden introducir nuevas interrogantes. A su vez permite indagar temas de manera exploratoria para poder generar hipótesis de trabajo o introducir nuevas técnicas. Es económica en realidad, la entrevista es mucho más económica que, por ejemplo, hacer una encuesta con todo lo que conlleva el trabajo de los encuestadores, la digitación, el armado de bases de datos, etc., el procesamiento. La encuesta es mucho más económica. Permite el contraste o el contrapunto también con datos cuantitativos, los complejiza, los pone en contexto, los sitúa en contexto, facilita a su vez, justamente por esto, la comprensión de los datos cuantitativos, permite acceder a información difícil de conocer sin la intermediación del entrevistador y su interacción con el entrevistado, y a su vez, a diferencia de las técnicas más grupales, se puede generar un clima de intimidad que permita acceder a información subjetiva, información de algún modo privada o reservada, que en esos contextos de proximidad, de confianza, en esos marcos de intercambio respetuoso, se pueden llegar a recorrer esos aspectos. Algunas de las desventajas, bueno, en realidad cosas que a veces se dan muy por sentado, que no solemos visualizarlas demasiado. Las entrevistas llevan muchísimo tiempo, tanto para planificarlas, desde el armado de los instrumentos, la pauta de entrevista, que tiene que guardar una coherencia muy estrecha con los objetivos, con las preguntas de investigación. Claramente las preguntas de investigación no son las preguntas que ponemos en la pauta de entrevista, ¿no? El nivel o sea, la pauta de entrevista es muchísimo más concreta que una pregunta de investigación. Y a su vez, todo lo que tiene que ver con la identificación de los participantes, la selección de la muestra, el reclutamiento, la coordinación, hacer la entrevista, desgrabarla, transcribirla, analizarla, bueno, son procesos que llevan mucho tiempo. A su vez puede presentar problemas de reactividad, fiabilidad y validez, en tanto la información que se obtiene puede verse influida por la relación que se establece entre el entrevistador y el entrevistado, en esto que decíamos hace unos minutos, acerca de que se trata de una relación social en la que se ponen en juego dos subjetividades y claramente cuando estamos ante otro tratamos de ajustarnos a ese otro y se generan reacciones simplemente por estar ante otros. Otros problemas pueden darse por posibles suspicacias, un entrevistado que esté pensando, pero vos, ¿por qué me estás preguntando esto? Me está preguntando por tal cosa y no me lo dice, ¿no? Puede pasar. O el excesivo direccionamiento de parte del entrevistador, ¿no? Cuando no manejamos nuestras intenciones, cuando no manejamos
que la entrevista está para conducirnos a la exploración del campo y no como una prueba de que lo que yo pienso acerca de ese campo es verdadero, ¿sí? Y por otra parte, no se analiza la situación natural en que se desarrollan las acciones de los individuos, ¿no? Ya decíamos, estamos ante un artefacto, ante una situación que es artificial, y hay menor espontaneidad que en otras técnicas, porque, por ejemplo, a diferencia de la observación, uno observa e intenta observar dinámicas de la forma más natural posible en que suceden cotidianamente. En la entrevista tenemos una persona ante nosotros que está esperando un estímulo para responder a ese estímulo. Bien. Hay una serie de factores que pueden llegar ocasionalmente a condicionar la situación de entrevista. Esto tiene que ver con esta idea que planteaba recién acerca de que la entrevista es una relación social. Y como tal relación social, esa situación está condicionada por las características del entrevistador, las características del entrevistado, es decir, si soy mujer, si soy varón, si soy joven, si no soy joven, si estoy maquillada, si no estoy maquillada, si tengo X ropa o no. Todos esos aspectos, aunque no los conversamos demasiado, todos esos aspectos influyen en la situación de entrevista. Y por supuesto que los temas a tratar también van a estar moldeando la situación de entrevista. Puede haber algunos temas sensibles o tabúes que, bueno, que pueden hacer que esos encuentros no se den de la manera más fluida posible. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que hay que hacer siempre? Preparar las entrevistas. Preparar las entrevistas, informarnos acerca del contexto, informarnos acerca de las personas a las que vamos a entrevistar, estar lo más preparados posibles. Bueno, esto básicamente ya lo dijimos, algunas características del guión de entrevista, que se deriva de los objetivos. Y en realidad no vamos a entrar demasiado de lleno en todo lo que tiene que ver con la selección, con las cuestiones acerca de la muestra, pero sí queremos ser muy claros en relación a que cuando hacemos entrevistas, cuando pensamos en la muestra, en la investigación cualitativa, la muestra no tiene implicancias probabilísticas, no nos va a estar guiando la cantidad, sino la calidad, y las muestras van a estar definidas fundamentalmente por criterios teóricos. ¿Sí? Vamos a incluir en nuestro estudio a sujetos que tengan determinadas características que no sean de utilidad para comprender nuestro objeto de estudio. ¿Cuándo nos detenemos? ¿Cuándo dejamos de incorporar participantes en nuestro estudio? ¿Cuándo dejamos de hacer entrevistas? Cuando alcanzamos la saturación. ¿Qué es la saturación? La saturación se da cuando una nueva entrevista no parece estar generando mayor información que la que ya hemos obtenido con anterioridad en otras entrevistas. No me está aportando nada nuevo, decimos. Se alcanzó el punto de redundancia. Y aunque parezca que no, uno se da cuenta cuando llega a ese punto. ¿Por qué? Porque todas las entrevistas empiezan a parecerse mucho, todas las respuestas empiezan a parecerse mucho, y esto nos habla también, muy trágicamente, acerca de lo poco únicos que somos también los sujetos y cómo estamos muy moldeados por nuestras características sociales, digamos. Bueno, ¿cuáles son algunos de los inhibidores o barreras en la comunicación interpersonal? Bueno, la falta de tiempo. No podemos decirle a una persona, la entrevista va a llevar 20 minutos cuando sabemos que va a llevar 45, ¿no? Vamos a estar generando una situación
muy incómoda, donde vamos a estar corriendo atrás de la persona va a estar mirando el reloj, o sea, no nos va a servir de nada esa entrevista. La amenaza del ego, el temor de que la información trascienda y se vuelva en su contra, ¿no? Por ejemplo, esto pasa cuando uno trabaja en el campo empresarial, pasa bastante, depende mucho del campo del que estemos hablando. La etiqueta o la autocensura, el trauma, otros problemas pueden ser los olvidos, las confusiones cronológicas. Esto muchas veces pasa en las técnicas más biográficas, donde se les pide a las personas que nos hagan un relato de su propia vida, y a su vez el exceso de generalización en el relato, ¿no? En ese caso, cuando nosotros notamos que las personas que estamos entrevistando están hablando todo el tiempo en términos muy generales, lo recomendado es pedir ejemplos, ¿no? Pedir ejemplos de situaciones concretas, de casos concretos, porque de ese modo vamos a poder tener como más carne, más y vamos a poder salirnos de esa cuestión de los discursos construidos. Bueno, algunos aspectos a cuidar del entrevistador: el tiempo, el lugar, el registro, el corpus de las preguntas, las tácticas de la entrevista, lo no dicho, el cuidado del material. En relación al entrevistador, todo esto que decíamos acerca de cómo nos presentamos, la actitud, más o menos de escucha, más o menos receptiva. Si yo voy a una entrevista y estoy mirando el celular o estoy como distraído, no sé, eso ya me va a jugar en contra. Y después algunas cuestiones que también tienen que ver con cómo me posiciono yo con respecto a esa persona que estoy entrevistando. Si estoy entrevistando a un director de una empresa multinacional, bueno, no puedo ir así todo chiquitito, sino que tengo que mostrarme como con cierta seguridad para poder ponerme en un plano en que la interacción pueda darse de manera fluida y que, digamos, no nos pasen por arriba. Y lo contrario sucede también en otras poblaciones. Uno no puede ir como, bueno, no sé, yo soy la doctora en tal cosa, la gran académica, la no sé qué, ¿no? Porque vamos a estar condicionando fuertemente esa interacción. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el tiempo, el lugar y el registro, ¿no? Que son aspectos que afectan fuertemente el desarrollo de los encuentros. Ceder ante las preferencias del entrevistado mientras se respete la privacidad y la tranquilidad, evitar distracciones. Bueno, hay todo también una discusión acerca del uso o no de la grabadora, que la grabadora puede generar condicionamientos, etc. Algunas cuestiones más concretas acerca de las preguntas. Por lo general solemos introducir las preguntas generales primero para luego ir como en una lógica de embudo hacia preguntas más particulares, más íntimas, ¿no? Las generales buscan más situarnos y hacer romper el hielo, y luego sí podemos ir ahondando con mucho cuidado en algunas otras preguntas más profundas. Es importante hacer silencios para habilitar el diálogo, para habilitar, digamos, respuestas más elaboradas, afirmar, pero con mucho cuidado, pedir un poquito más de elaboración, por ejemplo, y entonces, ¿cómo fue? ¿Podrías explicar eso? Reafirmar y repetir para que agregue un poco de información si pensamos que es necesario, recapitular, relatar algo de nuevo pero con más detalle, pedir aclaraciones, etc. Son toda una serie de técnicas o tácticas, más bien, que son importantes a la hora de entrevistar. Y a su vez, hay que prestar atención a lo no dicho, es decir, en qué condiciones se desarrolló ese encuentro, cómo notamos al entrevistado, interrumpió alguien esa entrevista, ¿Quién se puso a escuchar lo que estábamos hablando, generó alguna distracción, disrupción. Bueno, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Puede suceder que algunas entrevistas, cuando analizamos todo aquello
que no es el discurso que recogimos o que construimos allí con el otro, se tengan que descartar. Porque, no sé, estoy entrevistando a un empleado sobre las condiciones de trabajo en un centro de salud y entró alguien de la dirección técnica del hospital y se puso a escuchar y bueno, es medio complicado que esa entrevista tenga validez y la podamos considerar como una buena entrevista, porque es muy probable que haya un condicionamiento por la presencia de ese otro. Y finalmente el cuidado del material. Es necesario que escuchemos las entrevistas, las desgrabemos de manera textual, seamos muy prolijos a la hora de analizarlas. Bien.